¿Se acuerdan? MapReduce, como ahí dice, es un modelo de programación. Les he mencionado también quién la ha creado, el 2004, si mal no recuerdo, en esa secuencia de fechas de cómo ha ido evolucionando Big Data desde los 2000, que alguien empezó a claro, a hablar del término, ¿no? Big Data. Y el 2004 ya surge esta herramienta que es de Google, de alguien que trabajaba en Google, digamos que es su creador. Y como un modelo, entonces, de programación y un framework de procesamiento de datos a gran escala, ¿no? Es decir, no funciona por sí solo MapReduce, ¿no? Porque es un modelo de programación y un framework, o sea, necesita una infraestructura, una base sobre la cual trabajar, ¿ya? Y esa base, esa infraestructura que se va a utilizar es la que también estamos mencionando desde el inicio, que va a ser Hadoop, ¿ya? Porque tiene su file system y entonces con eso sobre esa base es que trabaja estos algoritmos de MapReduce. Permite dividir tareas complejas en pequeños bloques para que se procesen en paralelo, aprovechando la potencia de cómputo distribuida de clústeres de servidores. Ya lo que estamos viendo también, conceptos nuevos en Big Data, computación en paralelo, escalabilidad, redundancia, seguridad, todo eso vamos a ir repitiendo a medida que vamos viendo las herramientas que justamente son las que van basándose en esos conceptos, ¿no? Porque es muy importante para manejar ese volumen de datos. Entonces, los conceptos clave son dos, y de ahí viene el término, o sea, el nombre, ¿no? de toda esta teoría. Mapear, o map en inglés, y reducir, o reduce. O sea, mapear es todo lo que es como un mapa, ¿no? Como un mapa, ¿para qué sirve? Para saber qué cosas hay dentro de un contenido, ¿no? Primero hay que saber qué cosas tenemos dentro de un contenido. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos revisar todo lo que se está diciendo en estos días, en las redes, en los periódicos o lo que sea, entonces podemos ir agarrando palabra por palabra y mapearlos, ¿no? Para primero saber el universo, el mapa del el contenido completo. Y luego, reduce es para tener ya una síntesis o algo más reducido de todo el contenido. ¿Sí? Esos son los dos de los conceptos claves, ¿ya? Entonces, el proceso MAP toma un conjunto de datos de entrada y los transforma en un conjunto de pares clave-valor. ¿Ya? Esta etapa se encarga de dividir y paralelizar los datos. ¿Ya? Es decir, como que ya prepara para hacer la reducción, ¿no? Primero ve el contenido. Y reduce es la etapa que recibe sus pares clave-valor que se han generado en la primera etapa de MAP, ¿sí? Y los combina para producir un resultado final más conciso, o una síntesis, un resumen de la primera etapa. En esta se encarga de agregar y consolidar los datos. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí el paralelismo? Es precisamente para poder aprovechar de hacer esa división que se hace en la etapa de reduce, o sea, en ambas, ¿no? Como resultado de ambas. Entonces podemos trabajar en múltiples tareas que se ejecutan simultáneamente en diferentes nodos. Ya aquí todo tenemos que ver con un tema de optimizar tiempos, ¿no? Entonces, como veíamos en la primera clase, en ese esquema donde están varias personas trabajando en diferentes cosas, esas personas son diferentes nodos que tienen sus propios procesadores y todo está dedicado a ciertas tareas específicas, ¿no? Lo que mejora la eficiencia y la escalabilidad. En la medida que necesitemos o tengamos más que procesar,
vamos a tener más procesadores, más memoria, más nodos, más clusters, ¿no? Entonces se va a dividir. Divide and conquer también hemos visto ese término para hacer más óptimo. Entonces todo esto, ¿en qué arquitectura se basa? Es un modelo de programación, como hemos indicado, y un marco de trabajo de software para procesar grandes conjuntos de datos de manera paralela y distribuida en clústeres de computadoras. Su arquitectura se basa en dos fases principales: mapear y reducir. En la fase de map, los datos de entrada se dividen en fragmentos más pequeños que se procesan de manera paralela por múltiples nodos del clúster. Cada nodo aplica una función de mapeo y su fragmento de datos, produciendo pares clave-valor intermedios. Ya vamos a ver incluso un ejemplo, ¿sí? Para lo más básico, para a partir de ahí ustedes se imaginen la dimensión, ¿no? Escalando a cosas más grandes. Posteriormente, en la fase reduce, estos pares clave-valor intermedios se agrupan y procesan por clave, aplicando una función de reducción que combina los valores y produce los resultados finales. ¿Cuáles son las ventajas? Ya se estarán dando cuenta, es optimizar, ¿no? Porque hacer cosas en paralelo, entonces obviamente se va a reducir el tiempo. Y además, el tema de escalabilidad, MapReduce puede manejar volúmenes de datos masivos, desde lo más pequeño, como que lo que ustedes van a hacer. Ya para su examen van a hacer cosas pequeñas, igual que en Power BI. Tenía máximo 100 registros y que era el archivo más, digamos, más grande, pero fácil de ver los datos que estaban inconsistentes, incluso con una ayuda que les he dado, ¿no? Entonces, aquí igual van a hacer de lo mínimo, ¿no? Para poder hacer en su examen algo práctico, para que tengan esa experiencia de haber usado sobre la plataforma de Hadoop, hacer un ejercicio de... Sí, pero sin embargo, eso, imagínense que Google, Facebook, Meta pueden utilizar en la cantidad de millones y millones de datos las mismas herramientas, ¿no? Las mismas herramientas, por eso que es escalable. Y distribuye el trabajo entre múltiples nodos de un clúster, ¿ya? Así que luego la tolerancia a fallos no puede fallar. O sea, ustedes se han dado cuenta de que WhatsApp, por ejemplo, falle 1 hora, o 5 minutos, o 10 minutos, todo el mundo empieza a hablar. Bueno, quedamos mudos en realidad porque nadie puede decir nada, pero una vez que se restablece, todo el mundo comenta, ¿no? Y hasta en las noticias, que se cayó por 5 minutos o por media hora, qué sé yo. Justamente porque todo esto, toda esta redundancia lleva a que nunca se caiga, ¿no? Porque tienen servidor 1, 2, 3, o sea, muchísimos, cosa de que nunca nos damos cuenta. En realidad fallan los servidores o hacen mantenimientos, ¿no? Hacen mantenimientos, pero nosotros lo tenemos imperceptible. Deben hacer seguramente madrugada, claro que es muy relativo eso, ¿no? Porque de madrugada para nosotros es de mañana en Australia o mediodía en otros países. Entonces, por eso es que es todo en línea y el trabajo siempre está, o sea, nosotros siempre podemos contar con esas herramientas para trabajar, ¿no? Entonces, se reanuda porque es tolerante a fallos, de forma transparente en otro nodo, ¿no? Todo el tiempo se están protegiendo, o sea, haciendo redundante a fallos. Obviamente sus data centers son gigantes, que nunca, bueno, la luz no les falla, tienen sus propios generadores de energía y por más de que la empresa misma de electricidad les falle, o sea, eso no cae por esos motivos, ¿no? Es por eso que Amazon Web Service, por ejemplo, es muy exitosa, porque las empresas, cada vez más empresas dan cuenta que es mejor tener ese respaldo, ¿no? De una empresa grande. Ya los costos ya no son tan grandes como antes, especialmente del internet, los anchos de banda y todo eso. Entonces, uno puede dormir tranquilo porque sabe que por lo menos el servicio no va a caer nunca, ¿no? O sea, nunca entre comillas,
estos servidores garantizan un 99999 y así se mide, ¿no? La tolerancia a fallos, justamente con cuántos nueves. Cuando uno hace un contrato con un proveedor de cualquier tipo, siempre le van a decir cuántos nueves tiene de confiabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, 1 hora al año puede ser 2, 3 nueves, ¿sí? O sea, es casi perfecto, ¿no? O sea, el 1 por 1 como probabilidad, ¿no? El 1 es la confianza total, ¿no? El 0.10 es 10% de confiabilidad, 0.05 es el 5% de confiabilidad. Entonces, obviamente, 95% es más confiable y 98, 99, ¿no? Pero incluso ese 99 es muy grande, todavía el número, entonces 99.999. Entonces, ¿cuántos nueves aseguran de confiabilidad? Y eso traducido en tiempo, de que se podría quedar uno sin servicio, significan, puede ser días, que sería grave, ¿no es cierto? Si por ejemplo, 95% de confiabilidad son días, que nos van a dejar un día sin servicio, y eso es gravísimo. Entonces, por eso, cuanto más nueves, ustedes cuando contraten los servicios les den de confiabilidad, entonces van a poder estar más tranquilos, porque significan horas o minutos nada más al año que se van a quedar sin servicio, ¿ya? Para hacer algún mantenimiento, por alguna falla. Entonces, por eso es que esto son nodos que están uno detrás del otro de forma transparente, ¿no? Reemplazándose, y siempre está vigente y el servicio en línea, o sea, activo, ¿no? La programación, el tema de simplicidad, tiene que ver con la programación de tareas complejas. Se simplifica gracias a estos conceptos de MapReduce, y ustedes van a utilizarlo, lo van a comprobar, porque ya hoy día ya están escuchando estos términos, así que ya, y les voy a dejar un video, así que ustedes ya se pueden instalar, ya pueden hacer pruebas. Ya al final también les voy a dejar un trabajo práctico hoy día, para que hagan ese trabajo. No va a tener nota, pero puede ser preguntas de examen, ¿sí? Entonces, pueden empezar a utilizar ya esa infraestructura que están instalando, o ya tienen instalada, ¿no? Lo que facilita el desarrollo y la ejecución de aplicaciones. ¿Cuáles son los casos de uso? Bueno, hemos visto que en todo ámbito se puede utilizar, ¿no? Y el procesamiento de datos a gran escala es una excelente herramienta para procesar grandes volúmenes de datos distribuidos en múltiples máquinas de forma paralela y eficiente. Para hacer análisis de datos, Machine Learning, MapReduce se utiliza ampliamente con este objetivo en tareas de análisis de datos, minería de datos, ya conocen ese término, desde Business Intelligence hemos visto también minería de datos, solo que esto es a gran escala, ¿no? Mayor volumen de datos. Y entrenamiento de modelos de Machine Learning para hacer inteligencia artificial, y obviamente Big Data es muy, muy importante, ¿no? Aplicaciones web a gran escala. MapReduce ayuda a procesar eficazmente grandes volúmenes de datos en aplicaciones web con alto tráfico y requisitos de escalabilidad. Y la computación en la nube, como la que hemos mencionado de AWS, MapReduce integra bien con plataformas de computación en la nube, permitiendo el procesamiento a gran escala de manera flexible y escalable. Entonces aquí ya vamos a ir poco a poco aterrizando en lo que esos conceptos genéricos, amplios, en cosas más como este esquema, ¿no? Y luego con incluso ejemplos. Entonces, ¿cómo se implementa MapReduce en Hadoop? En ese ecosistema Hadoop. Entonces, por un lado tenemos los HDFS, que precisamente significa File System de Hadoop. Ya todo está almacenado ahí, es donde se recoge toda la información, ¿no? Otro concepto que vamos a ver son los data lakes luego,
Vamos a hacer toda una clase de eso, que es un poco más el detalle de este sistema de ficheros distribuido, que no solamente almacenan datos estructurados, como en la anterior etapa de la materia, sino otro tipo de datos. Por eso es un lago de datos, ya no es un data warehouse, es un data lake en Big Data. Ya una diferencia, y una pregunta podría ser el examen también. ¿Cuál de los dos es cada etapa? Sí. Mándame un correito, te voy a mandar el enlace. Micrófonos, por Ya está favor. bien. Si Está bien. alguien sabe quién está hablando por el micrófono, me dice, Perdón, por favor. sí, le voy a enviar. Yo estoy sin pantalla. Micrófonos. ¿Quién tiene que enviar un archivo, un mail? Ya, entonces, luego de tener toda esa recolección de esos datos almacenados en el Hadoop File System, o HDFS, otra clase vamos a tener también, solamente para ver HDFS. Entonces, ya vamos a la etapa de map, o a la fase de map, que produce pares de claves valor, ¿no? Entonces ya estamos como que seleccionando, estamos ya ordenando en una primera etapa, para que haciendo un shuffle. ¿Qué quiere decir shuffle? O sea, justamente hacer una clasificación de lo que necesitamos hacer, ya los agrupamos o hacemos merge en la próxima etapa o fase, que es el reduce, ¿no? Donde vamos a agregar en base a lo que hayamos trabajado en la fase de map. Y por último vamos a obtener los ficheros de resultado, ya que es lo que estamos queriendo investigar, ¿no? El objetivo, obviamente que lo tenemos al inicio, entonces se ve plasmado en esos ficheros de resultado. ¿Ya? Alguna, digamos, una forma o un ejercicio, mejor dicho, que vamos a ver, y también muy común para aplicar esto, es que esos ficheros de resultados, por ejemplo, sean el número de palabras, ¿no?, que se repiten en las redes, ¿sí? En este momento, ¿qué creen que es? Tema de las elecciones, ¿no? ¿Quién ganó, quién no ganó, si hubo fraude, no hubo fraude? Esas palabras seguramente se están repitiendo por montones. Entonces, uno podría contar y de ahí obtener cuántas veces se produce la palabra fraude, cuántas veces se produce la palabra elecciones, cuántas veces se produce esto, ¿no? Entonces, de ahí uno puede decir que es lo más mencionado en las redes, ¿no? O en los periódicos, porque también los periódicos uno puede acceder y puede hacer el web scraping para recolectar lo que está almacenado. Entonces, Hadoop es la plataforma de referencia para implementar MapReduce. Proporciona un ecosistema completo de herramientas y componentes que permiten el procesamiento distribuido y paralelo de grandes volúmenes de datos. La arquitectura de Hadoop incluye el sistema de archivos distribuido y el framework de procesamiento MapReduce. Juntos ofrecen una solución robusta y escalable para el análisis de datos de gran escala. Esto le han tomado captura para sus diapositivas propias. Aquí tenemos de una forma horizontal cómo trabajaría, ¿no? Split 0, Split 1 son las divisiones que tenemos de inicio para poderlas entregar a los trabajadores o workers, luego gets laying para poder almacenar de una forma local, ¿no? En la etapa de map se va a extraer algo que nosotros queremos investigar, ¿sí? Dependiendo cuál es nuestro objetivo. Entonces, de cada registro sacamos eso que nos interesa. Y luego, haciendo ese shuffle que veíamos en la anterior diapositiva, de forma remota se hace la lectura y el ordenamiento y se los pasa a los workers, pero ya de los trabajos que se hacen
en la etapa de reduce para agregar, resumir, filtrar o transformar para producir los archivos de salida. Entonces, el mapper, ya vamos a hacer un ejemplo. Como decíamos, son las entradas en pares. Tenemos el valor clave, ¿no? El key, la clave y su valor, que de inicio todo es 1. ¿Ya? Si estamos queriendo contar cuántas veces se repite, entonces de inicio es 1 para cada clave, ¿no? Para cada palabra. ¿Ya? Por ejemplo, lee las entradas en pares, lee sería 1, las 1, entradas 1, en 1, pares 1. ¿Ya? Y la salida es otro par, ¿ya? El K' y el B chica prima, que ya serían el conteo, por ejemplo, de cuántas veces se repite cada palabra. Entonces vamos a contar el número de cada palabra en las consultas de los usuarios o tweets o blogs. Ya lo que está pasando en este momento, supongamos, pero obviamente aquí no vamos a poner algo de las elecciones, sino un ejemplo más simple, más fácil de que se entienda, ¿ya? Pero donde la entrada va a ser al map, será el query ID y el query text, ¿ya? Es decir, su identificador y qué texto estamos queriendo contar, cada una de las palabras. Entonces, ese query ID, por ejemplo, el Q1, ¿sí? Va a ser esta frase que dice, the teacher went to the store was closed, the store opens in the morning, the store opens at 9 a.m., perdón. En español sería, el profesor fue a la tienda estaba cerrada, la tienda abre en la mañana y la tienda abre a las 9 de la mañana. ¿Ya? O sea, a propósito se está repitiendo varias veces store para que ustedes vean, ¿no? O sea, el objetivo de este ejercicio. Entonces, de inicio, como les decía, todo es 1, ¿no? La palabra de es una vez, teacher 1, went 1, to 1, de otra vez 1, ¿no? O sea, de inicio se está viendo, estamos mapeando, estamos viendo el contenido, qué cosas hay. Sí, por ejemplo, aquí no nos está hablando de, qué sé yo, de pan, de leche, de nada, ¿no? Entonces, no está dentro del contenido. Y luego pasamos a la etapa de reduce, donde ya vamos a ver el resultado de cuántas veces se repite cada palabra. Acepta la salida del asignador, mapper output, y agrega valores en la clave. Para el ejemplo, la entrada de reducer input va a ser lo que hemos obtenido en la etapa de map, ¿no? 1, 1, 1, todo. Y luego la salida va a ser cuántas veces se ha repetido la palabra de 6, teacher una vez, went 1, to 1, store 4 veces, was 1, close así, ¿no? Entonces la palabra más mencionada es store, ya 4 veces. Ya, entonces vean esto en forma de escalable, es lo mismo, si entran a las redes, y eso va a ser un ejercicio, ustedes, ¿cuál fue la noticia más destacada el 1 de octubre? En el periódico Los Tiempos. Entonces hacen este ejercicio, entonces leen, ustedes saben que tiene su hemeroteca cada uno de los periódicos, donde uno puede hacer ese web scraping por fechas, o entre 2 fechas. Entonces el 1 de octubre, no sé, si era el día del peatón, por ejemplo, seguramente eso va a ser lo más mencionado. Era un domingo, ¿no? No sé, la verdad no sé qué sería. Solo estoy dando una fecha así al azar, sin revisar nada. Entonces, ya saben. Entonces, para esto, por ejemplo, si bien la palabra de, pero es un artículo, ¿no? Se repite 6 veces, es lo más común. Entonces, no le damos importancia porque es un artículo que es obvio que se repite, es lo que más se repite, por lo que la vincula con todo, ¿no? Entonces, store es la más mencionada. Bien, entonces, ¿cómo se produce esos datos a gran escala? En Big Data los volúmenes son masivos, ¿no? Estamos viendo cosas muy sencillas para que se entienda, pero es escalable, ya hemos dicho varias veces. La computación se hace distribuida, ustedes no van a tener esa oportunidad en la materia,
pero ya se pueden imaginar que cuanto más necesiten, van a necesitar más nodos, ¿no? Y en esos nodos se va a hacer un procesamiento en paralelo, porque van a estar las tareas divididas en múltiples procesadores. El procesamiento de gran escala va a requerir esos enfoques innovadores que permitan manejar ese alto volumen, variedad y velocidad de la información, que veíamos las 3 Bs en la que se ha basado al inicio Big Data. MapReduce es una técnica de programación, de nuevo lo mencionamos, que facilita el procesamiento paralelo y distribuido de grandes cantidades de datos, aprovechando la computación en clústeres para obtener insights o patrones o tendencias, ¿no? Valiosas de manera eficiente y escalable. ¿Sí? Igual que en business, pues es para eso, para obtener información valiosa de acuerdo a lo que estamos queriendo investigar. Entonces, ¿cómo se optimiza el rendimiento en MapReduce? Se tiene que hacer tuning, ¿no? Como en bases de datos. Si alguna vez tienen oportunidad, Oracle especialmente, eso ya a mí me consta porque los que estaban a cargo de los centros de cómputos estaban siempre con mucho trabajo cuando había procesamiento lento de cuando uno notaba lento las respuestas, las consultas a base de datos. Entonces, ¿cuál es esa? La función, ese cargo, los que están a cargo de los data centers son los administradores, ¿no? Que tienen toda una especialidad. Entonces, ellos son los que saben ajustar esos parámetros clave con un check que le hagan a Oracle. Por eso es tan valioso y tan usado, porque tiene muchísimas herramientas para hacer esos tunings de las bases de datos. Todo un mundo, es toda una especialización para que si a ustedes les interesa ese mundo, buenos sueldos igual, porque no todos se dedican a eso, hay pocas personas, ¿no? O sea, el común es, digamos, programadores, es lo que más hay, pero bueno, especialistas, ciencia de datos, ya les he estado mencionando los perfiles de personas o de trabajos de profesionales menos, digamos, masivo, son estos, por ejemplo, los encargados de bases de datos. Ajustar parámetros como el tamaño del bloque, el número de asignadores y reductores, la memoria asignada, optimiza el uso de recursos y mejora en el rendimiento. Comprimir también los datos, ¿para qué? Para que precisamente no haya tanto volumen, ¿no? Se pueda almacenar y pagar menos, en todo caso, cuando se alquilan servidores o servicios en la nube, ¿no? Entonces, utilizar técnicas de compresión de datos reduce el tamaño de los archivos, reduce el ancho de banda, y con eso, ¿qué quiere decir? Más óptimo de tener los datos de forma, o sea, en línea, y acelera el procesamiento. Y además hacer una partición inteligente, un particionamiento adecuado de los datos de entrada según las características de los datos, mejora la distribución de trabajo y eficiencia del procesamiento. DBA es digamos, ese cargo, DBA, Database Administrator, ¿no? Son los que están, son importantísimos porque, como les digo, hay uno o dos en su respaldo y el resto, bueno, son los otros también de sistemas que están trabajando dependientes de ese DBA, ¿no? De que haga buena configuración, parametrización y lo que hemos visto. Entonces, obviamente, como todo es gran volumen y todo está en la nube, tiene que asegurarse la seguridad y la privacidad. Para eso se ven los temas de cifrado de datos, algoritmos robustos de cifrado para proteger la confidencialidad de la información durante el procesamiento. Establecer controles de acceso. Vamos a ver algunos controles como LDAP, ¿no? Que uno debería tener, igual que en la universidad. Yo siempre he querido eso, implementar, que por ejemplo cuando nosotros ingresamos nos damos de alta en algún sistema, nos dice, no nos pide nombre, apellido, nada, nos dice cuál de tus credenciales quieres usar, la de Google, la de Facebook, ¿no es cierto? Porque ahí ya te has dado de alta, ya tienes credenciales que funcionan bien. Entonces LDAP es algo más, digamos, local, pero que también que te permite a partir de tu cuenta de dominio poder utilizar los otros sistemas y a no tener que darte de alta. En cambio, aquí en la universidad, en el WebSys tenemos un login, en el Saga tenemos otro login, y así.
En cada sistema que se crea tenemos un login, entonces yo dije, bueno, deberíamos implementar algo más, digamos, centralizado para poder tener ese control de acceso, ¿no? Que ya nos da seguridad. Si para entrar al web es algo muy seguro, entonces ya, pues con esa confianza, hacer otros sistemas, ya no tener que crear un módulo para poder validar y darte de alta, ¿no? Nuevos credenciales. Bien, entonces, eso, ¿no? Limite el acceso a los datos y recursos de MapReduce, auditoría y monitoreo. Implementar accesos, todo tiene que ser auditado, ¿no? Ahorita han escuchado esos sospechas de fraude, precisamente si no tienen registros de qué cosa estaba a qué hora y todo ese log que han ido registrando en las bases de datos de la Corte, entonces no sé cómo van a ver si está realmente todo bien, ¿no? Y no hay problemas de integridad y actividades que hayan servidores externos, ¿no? Como antes, no sé si se ha llegado a demostrar o no, en el fraude del 2019, que incluso se han manipulado datos, entonces de ahí ha salido un fraude, ¿no? Privacidad de los datos, asegurar el cumplimiento de las regulaciones sobre privacidad y protección de datos personales durante el procesamiento, ¿no? Temas de, digamos, el lado de Facebook, por ejemplo, no pueden estar expuestos a cualquiera para que se hagan pasar por uno. Bueno, ya se imaginar, el futuro de MapReduce, tendencias emergentes, tienen que ver, ¿no? Con Machine Learning, inteligencia artificial, porque MapReduce está evolucionando hacia nuevos paradigmas, procesamientos de datos a gran escala. La tendencia emergente incluye la integración con inteligencia artificial, el procesamiento de flujos de datos en tiempo real y la computación en la nube. El futuro de MapReduce promete ser cada vez más eficiente, escalable y adaptable a las necesidades cambiantes de las organizaciones. ¿Qué es Hadoop? Bueno, primera vez que lo vamos a ver como algo más definido. Es una estructura de software de código abierto para almacenar datos y ejecutar aplicaciones en clústeres de hardware comercial. Proporciona almacenamiento masivo para cualquier tipo de datos, enorme poder de procesamiento y la capacidad de procesar tareas o trabajos concurrentes virtualmente ilimitados. O sea, prácticamente que no tenemos que tener, digamos, problemas con que el volumen sea más o menos grande. Una forma de ver, ya de forma más vertical tal vez, es lo mismo, ¿no? Tenemos los datos de entrada, los trabajos que se hacen y luego una operación de Hadoop master para poder reducir y tener los datos de salida. Bueno, ya sabemos que los datos de entrada pueden ser a nivel de peta, ¿no? Escalable hasta peta, ¿no? Desde megabytes que ustedes van a trabajar, gigas, tera y todo lo que podemos ver hasta petabytes. Aguanta esta infraestructura de Hadoop. Ya, entonces aquí tienen algo más ya elaborado y hasta estos videos que les digo que les voy a compartir. Son 24 videos que están en una playlist que paso a paso va mostrando cómo instalar todas estas herramientas. Sí, hemos detectado algunas cosas que ya están, digamos, obsoletas, que ya no se utilizan, pero justamente los mismos estudiantes, con los mismos estudiantes hemos visto que se han ido reemplazando por otras, ¿no? Entonces les voy a pasar videos más actuales. Entonces igual, esto también es otra de las pantallas que se ven en esa secuencia de videos, que es la parte del monitoreo, ¿ya? De procesos de Hadoop, ¿sí? Donde se pueden hacer las parametrizaciones y mejoras, ¿no? Entonces ya como resultado de igual esta es una imagen de un video que ya explica la última parte, ¿no? De MapReduce, que es un ejercicio a partir de un libro de Don Quijote de la Mancha. No sé si han leído, yo les soy sincero, he visto el resumen en el colegio, es un libro súper grande, súper grueso, ¿no? De Quijote de la Mancha. Entonces, como entrada está ese libro para este ejercicio y como salida están cuántas palabras, cuáles son las palabras que se han
repetido durante el libro, ¿no? Es un libro que sí, de 1000 hojas, creo que es. Pero es que, bueno, tampoco era tan resumido lo que leí, ¿no? Pues he visto uno de 200, qué sé yo. Y después he tenido la oportunidad de ya leer algo con más detalle, ¿no? Ese libro entero he podido. Presionar la imagen para ver el video, o sea, yo les voy a pasar directamente ese link, que como les digo, en realidad les voy a pasar para el primero y van a ver la secuencia, ¿no? Del playlist. Por eso es que yo en este momento no presiono porque se va a entrar a ese video específico de MapReduce, ¿no? Pero ustedes ya van a verlo con calma. Les voy a dar material como para que la clase del próximo viernes, no de del siguiente, que no vamos a tener clases, puedan ver igual que ese artículo de Oracle. ¿Ya? Entonces, y bueno, este es el video de Oracle, o sea, producido por Oracle, una empresa muy confiable, donde trabaja MapReduce. ¿Sí? Entonces, en este momento les pasaré. No sé si todavía están viendo mi pantalla, pero aquí no se puede ver el total, ¿no? O sea, me refiero a... Hi, let's get started with the Introduction to MapReduce Pues en Framework inglés lesson. pueden poner las... In this lesson, you will learn about the MapReduce framework, O sea, todo lo que identify hemos its visto van a benefits ver and en how este it video. works, and finally, run and monitor a word count MapReduce job. No puedo, The MapReduce framework integrates with no puedo HDFS ampliarlo al and máximo, provides the same benefits for parallel data processing. It parallelizes and distributes computations to where the data is stored. Replication increases availability and increases opportunities for data locality. It is more efficient to move the computation closer to where the data is located Ya ustedes lo van a ver easily con in the calma, reducer vean que task. muestra todo ese proceso. Mapper finishes the initial Incluso un processing and ejemplo sends the parecido al output que to the les he shovel dado. and sort phase. When you're running a El MapReduce video es de hace job, 4 Hadoop años. does its best to run the map Les voy task a on a node mostrar that contains the HDFS block that is required by el the map artículo de task, as Oracle shown in the first desde septiembre example, del where the data 2024. block and the mapper are located on the same worker Los node. conceptos y This todo is eso muy called data vigente, ¿no? locality optimization. Sometimes all three nodes hosting the Su micrófono está así. Sí, no me dirán que toda la clase no me han escuchado. No, ¿verdad? Desde el video, era. Ah, desde el video. Ah, ya, se ha cortado entonces automáticamente mi voz. Ok, ya me tranquilizo. Listo, entonces voy a dejar de grabar, pero les voy a pasar en el chat de porque les cuento así como anécdota, un colega le había pasado como 15 minutos desde que estaba hablando en las épocas de la pandemia,
Y bien. Bueno, el video nada más, pero el video lo han escuchado, les estaba explicando en realidad y estaba adelantando el video para que vean que era lo que acabamos de ver, ¿no? La clase, entonces en ese video van a reforzar, ver lo que hemos visto en la clase, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diapositiva? Esto, ¿tiene alguna consulta más? Bueno, eso es todo, voy a dejar de grabar, que les vaya bien.